Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler para la serie Gel Poison Slow. Cuando fui de compras también compré un traje de baño, pero nademos aquí, dijo señalando la piscina privada en el salón, en el balcón con una romántica vista al mar. La doctora Preu observó el brillo travieso en la mirada de Pag, sintiendo una mezcla de irritación y curiosidad. Necesitaba levantarse temprano solo para comprar trajes de baño y estaba segura de que Pag tenía algo bajo la manga. Cuando le entregaron los trajes de baño, la doctora Pren estaba aún más confundida. Un bikini blanco para ti, Pren, uno rojo para mí. La doctora Pren comenzó a recordar los recuerdos asociados con esos dos bikinis. No pasó mucho tiempo antes de que recordara que en la piscina, cuando no se llevaban bien, ella vestía de rojo, mientras que la otra vestía de blanco. Esta vez quiero ver si me veo tan hermosa de rojo como tú, Pren. Estaba claro que esas prendas, blanco y rojo de aquella época, aún perdonaban en la mente de Pag. Puede que la prenda no haya sido lo suficientemente atractiva la última vez, pero esta vez vestirse de rojo podría llamar la atención de la doctora. La doctora solo pudo reírse al ver los trajes que tenía en la mano, pero parecía que la actriz no estaba compartiendo su diversión. La expresión seria de su rostro sugería que estaba bajo algún tipo de presión o expectativa. Voy a cambiarme ahora, dijo Pag. Está bien, dijo la doctora. La actriz fue a cambiarse mientras que la doctora optó por cambiarse de dormitorio. El gran espejo reflejaba las marcas rojas que le había dejado la villana y la doctora Pren no pudo evitar trazarlo suavemente con sus dedos. Esas marcas fueron el resultado de su propia voluntad, no porque la hayan obligado. La bella doctora siguió poniéndose la prenda, pero Pag era diferente. Estaba ocupada examinando su propia figura nuevamente para aumentar su confianza. La última vez llevaba un bikini blanco. La doctora no parecía importarle. Esta vez había puesto algo rojo con la esperanza de llamar la atención de la doctora. Inicialmente quería que la doctora notara una parte de ella, pero ahora era Pag quien miraba a la doctora, mientras se quitaba la bata y la colocaba en una silla. ¿Por qué le quedaba tan bien a la doctora esa prenda? Pag siguió mirando a la mujer de figura encantadora sin siquiera parpadear. La doctora era demasiado perfecta. Pag, ¿no vienes a nadar?, preguntó Pren, luciendo intrigada, mientras la persona que le invitó a nadar permanecía allí perdida en sus pensamientos. Sí lo haré, espera, ¿vas a nadar en bata de baño? Claro, me olvidé, dijo Pag riéndose de su propia torpeza, pero sintiéndose un poco avergonzada porque la doctora la sorprendió mirando. ¿Cómo podría no mirar a su bella doctora? Cuando Pag se quitó la bata, su corazón se aceleró de ansiedad, pero sus esperanzas se desvanecieron cuando la doctora simplemente sonrió normalmente y le hizo un gesto para que se acercara a la piscina. Entonces la prenda roja no hizo que la doctora se fijara más en ella. ¿Qué ocurre? ¿Por qué el señor fruncido? ¿No quieres nadar?, preguntó. Simplemente estoy confundida. ¿Confundida sobre qué? ¿Crees que soy hermosa, Pren? Sí que lo eres. ¿Y qué dices de mi forma de ser? Creo que eres atractiva. Hermosa y atractiva, pero ¿por qué los ojos de la doctora no mostraban alguna emoción? Entonces soy bonita, atractiva. Pero Pag se detuvo. ¿Pero qué? ¿Por qué no parecía interesada en mi belleza? Pag tuvo que ser directa, porque de lo contrario se quedaría preguntándose por qué la doctora parecía indiferente ante ella. La última vez que me puse este traje blanco pensé que me veía bonita y linda y atractiva para ti, pero no te importó. ¿Y luego? Entonces esta vez intenté con algo rojo, pero aún así no te importa, dijo Pag sintiéndose desanimada. La doctora Pren se rió al ver el rostro abatido de la actriz y acarició suavemente la mejilla de la joven para consolarla. Estoy acostumbrada a la belleza, dijo Pren. No entiendo, admitió la villana. Honestamente, mis amigas son muy hermosas y atractivas. Lo he visto tantas veces que puedo mostrarme indiferente, explicó la doctora, esperando aclarar la confusión de la mujer que escuchaba atentamente. Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo y no olviden suscribirse al canal. Cuídense mucho, bye bye.